Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Qué bueno poderlos saludar a toda nuestra comunidad de Lluvias de Gracia San Lucas. Hoy estamos un día más reuniéndonos acá por este medio y sabemos que va a ser una bendición. Tenemos una palabra del Señor que estoy seguro edificará su vida. Y la palabra que vamos a compartir se llama ¿qué hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Así que no te despegues. Solo antes de entrar al consejo de la palabra, quiero darte un anuncio o algunos anuncios. Recordarte que nuestros cultos los días domingos por Facebook Live a las 11 de la mañana, todos los domingos a las 11 de la mañana, para que te conectes. Danos un like cuando estés conectado, porque así nos damos cuenta que estuviste con nosotros. También quiero recordarte, o quiero invitarte más bien, a que formes parte de nuestra cruzada de oración, nuestros grupos de oración. Estamos orando a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, orando por Guatemala, orando por las naciones, orando por la iglesia en general y la iglesia local, orando por nuestras familias, orando por nuestro gobierno, pidiéndole al Señor que haga una obra maravillosa y extraordinaria y que sea Él el que se lleve la gloria, la honra, el honor y sea glorificado su nombre. También quiero invitar a todos los niños. ¿Dónde están los niños? Bueno, tal vez no están ahí con nosotros ahorita, pero recordarles y decirles e invitarles que todos los domingos a las 10:30 de la mañana por YouTube, en nuestro canal de YouTube, Iglesia Lluvia San Lucas, estamos transmitiendo un programa para los niños, donde se están dando las clases de escuela dominical, hay pues el mensaje, se memorizan el texto bíblico, tienen su alabanza y su coreografía, así que queremos invitarte, te estamos enviando el enlace, te lo vamos a estar enviando el domingo a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana para que tú lo puedas tener y no se te pierda entre tanta información, porque entendemos que recibimos mucha información a veces y a veces se nos pierden los enlaces y resultamos metiéndonos en otros enlaces. Eso nos ha pasado en algunas ocasiones, pero te vamos a enviar el enlace correcto. Así que conéctate con nosotros, no te quedes fuera, no te quedes sin recibir lo que el Señor tiene para ti. Tenemos varios canales de comunicación para que puedas escribirnos y puedas estar comunicado con nosotros. Tenemos nuestra fanpage en Facebook, Lluvias de Gracia San Lucas. Tenemos nuestra página de internet www.lluviasdegraciasanlucas.org. Tenemos nuestro WhatsApp de la Iglesia Lluvias de Gracias, San Lucas 55 65 87 81. Tenemos también página en Instagram, Lluvias de Gracias San Lucas. Tenemos varios medios de comunicación. No puedes quedarte sin comunicarte. Queremos orar por ti. Si tienes una necesidad, por favor, háblanos. Así que ya no le demos tantas vueltas al asunto. Quiero que escuches este canto y después de este canto iremos con el consejo de la palabra.
Este es el momento oportuno. Conocer más. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Decimos, revélanos tu gloria esta noche. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más. Queremos tu en presencia, ti. Jesús. Queremos tu presencia, Jesús. Jesús, Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Todo es para ti. Amén, gloria a Dios. Damos gloria al Señor por esa alabanza tan maravillosa que sabemos que edifica nuestra vida y glorifica el nombre del Señor. Así que el tema que vamos a tratar hoy es ¿qué hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer de acá en adelante? Y para eso vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, por favor toma control de nuestra vida, de nuestras emociones, nuestros sentimientos y todo aquello, Señor, que influye en nuestras decisiones, influye en nuestro comportamiento, influye, Señor, en nuestras acciones. Por favor, toma ese control, danos dominio propio, Espíritu Santo, ayúdanos en el nombre de Jesús y que todo lo que hagamos de aquí en adelante glorifique tu santo nombre. Por favor, danos sabiduría para poder compartir esta palabra y pon en el corazón de mis hermanos un corazón, Señor, Padre, sediento de tu palabra, que pueda recibir tu palabra, que pueda ser sembrada esta semilla en una buena tierra y que rinda frutos abundantes. Y el fruto, Señor, será manifiesto en lo que pongamos en práctica, porque queremos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores de ella. Así que, por favor, te pedimos que nos ayudes a ambos a recibir y a transmitir el conocimiento que nos has regalado, Señor, que viene únicamente de tu sabiduría. Gracias, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, quiero leerles un texto en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Dice la palabra del Señor: entonces uno de los criados respondió, diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y estamos hablando de David. David en este momento ya había sido ungido por el profeta Samuel, todavía era un joven, un muchacho, todavía no se había enfrentado con el gigante, todavía ni siquiera figuraba entre las historias bíblicas trascendentes, todavía ni siquiera había llegado al palacio del rey. Sin embargo, él era una persona
de la cual se podían destacar muchas características y muchas virtudes. Y estas virtudes, cuando surgen o se dan a conocer cuando el rey Saúl, recordemos que el rey Saúl desobedeció al Señor, el rey Saúl desobedeció a las indicaciones que el Señor le había dado, pecó, fue destituido, básicamente fue rechazado ya por el Señor, y el Señor permitió que unos espíritus inmundos vinieran sobre él y lo atormentaran. Y ahí figura entonces David, porque sus criados vienen y le dicen, consíguete a alguien que toque el arpa, que la toque bien y que esa música te ministre, te ayude, para que tú puedas pues ser liberado de esos demonios y puedas encontrar la paz en el Señor. Y entonces surge la figura de David y alguien dice, yo conozco a un joven de la familia de Isaí que se llama David, y este hombre, y mire las características que dice, es de Belén y dice, es valiente. Bueno, primero sabe tocar bien. Segundo, dice es valiente y vigoroso. Hombre de guerra. Era un niño, pero sin embargo ya lo reconocían como un hombre de guerra, como alguien que enfrentaba a leones y osos. Prudente en sus palabras. Impresionante. Un joven prudente en sus palabras y hermoso. Bueno, era de buen parecer. Y Jehová está con él. Y esto es tremendo, porque puede tener todas las características, las mejores características humanas, pero si Dios no está con él, no sirve de nada. Todo es vanagloria. Sin embargo, cierran la frase o concluyen la presentación de David diciendo, y Jehová está con él. Bueno, impresionante. Estas características son las que le ayudan a David para poder llegar al trono y permanecer en el trono hasta el nacimiento de Jesús. Bueno, ¿por qué el tema y ahora qué? ¿O qué hacer ahora? Porque recientemente, el día domingo, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, empezó a quitar las restricciones, algunas restricciones, y a colocar otras, como en Hualán, en Zacapa, donde puso un cordón sanitario para controlar el ingreso y la salida de ese pueblo, pero también empezó a abrir ya quitar algunas restricciones para que empecemos a tener cierta movilidad y empecemos a reactivar las cuestiones sociales y económicas de nuestro país. Entendemos, y son palabras del presidente, que él dijo, hemos caído en un bache económico, pero sabemos que con el poder de Dios, sabemos que con la gracia de Dios podemos salir adelante de cualquier situación que podamos estar atravesando. Y yo quiero hablarte qué hacer, cómo salir nosotros ya de casa y poder empezar a activar lo que el Señor tiene en nosotros, porque Dios ha hecho un llamado a tu vida, Dios ha estado perfeccionando, ha estado trabajando en tu corazón, ha estado haciendo muchas cosas ahorita en este tiempo que hemos estado resguardados. Y tenemos que enfrentar este mundo y tenemos que hacerlo en primer lugar con valentía y no con temor. Y escucha esto, ¿cómo vamos a enfrentar el mundo de ahora? Con valentía y no con temor, porque debemos de entender que el temor es sinónimo de miedo. Y el miedo, tenemos que reconocer que el miedo nos paraliza, el miedo nos hace que nos escondamos, el miedo hace que no emprendamos, el miedo hace que las cosas no salgan como nosotros queremos o como nosotros las hemos pensado o imaginado. El temor, escucha esto, el temor en las manos de Dios provoca que cada uno de nosotros busque a Dios de todo corazón. Pero el temor en las manos de Satanás lo que va a hacer es infringir miedo al pueblo, infringir miedo a la persona para que se anule totalmente y no pueda hacer absolutamente nada. Por eso es importante que nosotros nos coloquemos en las manos del Señor. Quiero leerte un pasaje, o por lo menos dos pasajes, para que nosotros vayamos entendiendo lo que el temor puede hacer en el corazón de la persona. Proverbios capítulo 29, verso 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Mira, el temor del hombre, cuando hablamos de esa palabra lazo, dice pondrá lazo, esa palabra lazo es la misma que se utiliza para expresar o manifestar una trampa.
Eso significa que si sustituimos lazo por trampa, dice el corazón del hombre, el temor del hombre pondrá una trampa al hombre. Él pondrá una trampa. O sea, nos va a jugar una mala pasada, nos va a engañar, nos va a atrapar. Porque ¿cuál es el objetivo de una trampa? Atrapar una presa, atrapar un objetivo. Y cuando nosotros ponemos una trampa a través del temor, o el temor pone una trampa en nosotros, en nuestro corazón, lo que sucede es que nos atrapa y ya no nos permite movernos. Nuestra movilidad es limitada. Nuestros pensamientos son limitados, nuestras intenciones son limitadas, nuestros sentimientos son limitados porque tenemos miedo. Tenemos miedo de arriesgarnos. Una persona que tal vez ha tenido problemas en el corazón, tiene miedo de amar, porque tiene miedo de salir herida. Una persona que ha experimentado tal vez algunos reveses en el área económica, en el área de las inversiones, no quiere volver a invertir porque tiene temor a perder. Y así podríamos hablar de cualquier área de la vida donde hemos enfrentado desafíos, y esos desafíos a veces son trampas que nos atrapan, o los resultados de esos desafíos, si no hemos obtenido un resultado positivo, un buen resultado, nos atrapan. Son trampas que nos atrapan. Y eso es lo que hace y lo que provoca el miedo en la persona. Segunda carta de Timoteo capítulo 1 verso 7, en la versión Dios habla hoy, dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía o de miedo, sino un espíritu de poder, amor y buen juicio o dominio propio. O sea, el temor es un espíritu. El temor, el miedo, la cobardía es un espíritu que puede manifestarse o puede oprimir la vida de una persona. Por eso dice la Escritura, no nos ha dado Él ese espíritu de temor, ese espíritu de cobardía o ese espíritu de miedo, sino que Él nos ha dado un espíritu que nos hace actuar en poder, en amor y en dominio propio. Entonces tenemos que nosotros levantarnos con ese poder, con ese amor y con ese dominio propio. Y eso es lo que nosotros podemos ver y podemos observar, que es lo que sucede con el rey David. David, antes de ser rey, como repito, en una oportunidad su papá lo manda a ver a sus hermanos porque están en guerra. ¿Y qué resulta de esto? Resulta que el pueblo está siendo amenazado, el ejército está siendo amenazado por un gigante. Pero ya leímos las virtudes que tenía David. Y hemos leído las virtudes que precedían al rey David, con lo que la gente lo conocía. Un hombre que tocaba bien, que era un hombre que adoraba, que tocaba los instrumentos del Señor, pero no solamente tocaba, sino dice era valiente y vigoroso, hombre de guerra. O sea, él era reconocido de esa manera. Sus amigos, me imagino yo, lo conocían así. Sus vecinos posiblemente lo conocían así. Que era un hombre que no se amedrentaba ante cualquier situación, que miraba un león, que miraba un oso, que quería atrapar alguna de las ovejas y él le hacía frente. Yo he pensado y he creído que el Espíritu Santo descendía sobre él para desarrollar una fuerza extraordinaria, porque dice los agarraba en la quijada. Y me recuerda eso a Sansón, cómo el Espíritu descendía sobre este hombre y él desarrollaba una fuerza sobrenatural, que era capaz de matar a leones y que era capaz de arrancar portones y colocarlos en una loma. Pienso yo que posiblemente David contaba con ese favor, porque dice la palabra que David era conforme al corazón de Dios, encontró la gracia del Señor. Él pudo encontrar esa gracia delante de Dios, porque a pesar de toda la vida que tuvo David, el Señor siempre perdonó, porque él siempre llegó con un corazón contrito y humillado. Pero lo que quiero destacar en esto, lo que quiero hacerte referencia o decirte en esta noche, es que David se portó como un hombre valiente. Y ese fue uno de los consejos que le dio a su hijo Salomón. Cuando Salomón estaba a punto, cuando David estaba a punto de morir y Salomón a punto de ser rey, le dice: pórtate varonilmente, ejerce tu fuerza y tu gallardía, ten valor, no tengas temor. Él estaba transmitiendo el mismo valor que él sentía. David era un hombre de guerra. Era un hombre que no le importaban las circunstancias, sino que él estaba dispuesto a pelear.
Y yo quiero retarte y quiero animarte y quiero motivarte a que tú, cuando te toque salir de tu casa, lo hagas con valentía, con gallardía, con honor, con fuerza, con el poder del Espíritu Santo manifestado sobre tu vida. No salgas con temor, sino sal con valor. Pero salir con valor también significa salir con prudencia y no con imprudencia. Tener valor y tener valentía no significa que seamos imprudentes. Una persona imprudente tiende a ser distraída, descuidada, precipitada y a veces un poco necia. No significa que todas las personas que son distraídas sean imprudentes, pero sí una persona imprudente es distraída. Una persona imprudente es descuidada, precipitada y necia. ¿O acaso no cuando una persona se va a atravesar la calle sin voltear a ver a los lados, decimos, uy, qué imprudente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está siendo, es distraída, no se fija, es descuidada. Y así nosotros catalogamos a las personas. ¿Por qué razón? Porque no actúan con prudencia. Y el reto es que salgas con valentía, pero también que no seas imprudente a la hora de salir. Que no te precipites, que no seas impetuoso, descuidado, que no seas, tal vez caigas o rayas en la necedad, sino que utilice la sabiduría de Dios. Quiero leerte algunos pasajes en Proverbios 19:3. Dice la palabra, la insensatez, yo puse entre paréntesis, imprudencia o necedad, del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Escucha esto, un hombre que actúa con imprudencia y las cosas le salen mal, después le echa la culpa a Dios, ¿sí? Después dice, ¿y dónde estaba Dios cuando me pasó esto, verdad? Y toda su trayectoria del camino se portó de manera imprudente, de manera insensata, de manera descuidada y hasta rayó en la necedad. Y ahora le echa la culpa a Dios de las cosas que están sucediendo. Quiero decirte algo, tenemos que utilizar la prudencia. Y la Biblia nos cuenta una historia bíblica porque tenemos que ser prudentes al actuar y tenemos que ser prudentes al hablar. Y en la Biblia se nos narra una historia bíblica en el libro de los Jueces capítulo 11. Y yo voy a leerte solamente 4 pasajes o 4 versículos y tú puedes leer esta historia completa y te vas a dar cuenta cómo un hombre que Dios utiliza y que Dios utilizó para darle libertad al pueblo de Israel rayó en la imprudencia y eso le costó la vida a un familiar de él. Déjame leerte Jueces, capítulo 11, verso 30 y 31, dice, y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, y cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Ahora quiero leerte el verso 34 y 35. Dice, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija, que salía a recibirle con pandero y danza, y era ella sola, su hija única, no tenía fuera de ellos hijos o hijas, y cuando él la vio rompió sus vestidos, diciendo, ay hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Mire lo que sucedió. Él le hace un voto al Señor, se precipita en hablar palabras, en hacer promesas a Dios. Él dice, cualquiera, si tú me das la victoria sobre los amonitas, cualquiera que salga, el primero que salga de mi casa a recibirme, yo lo voy a entregar en holocausto a ti. Quiero decirte una cosa, hay una gran diferencia entre lo que sucedió con Abraham a lo que está sucediendo con Jefté. Porque Jefté está haciendo una promesa a Dios de hacer un holocausto humano. Mientras que con Abraham, él estaba pidiendo a su hijo porque estaba probando su fe. Por eso es que esta mujer muere y no Isaac. Isaac es librado porque Dios ve el corazón del hombre. Ve el corazón de Abraham, como él no le importa. Ya Abraham era muy viejo.
ya tenía aproximadamente más de 120 años y podríamos pensar, si se muere, entonces ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está la descendencia? Dios hubiera podido darle otro hijo ahí. Pero ese no era el punto. El punto era que Dios estaba probando su corazón y Dios encontró recto el corazón de Abraham. Pero aquí él se está equivocando. Jefté se está equivocando. Jefté está haciendo una promesa que no debió haber hecho. Él hubiera ofrecido los holocaustos que estaban permitidos y no lo que no estaba permitido. Por eso es que el Señor no interviene. Y mire, él venía con alegría de victoria. Él venía posiblemente sintiéndose el héroe. Él era el juez, él era el que estaba libertando al pueblo de Israel. Sin embargo, la hija estaba esperándolo, feliz de ver lo que regresaba, alegre que Dios les había dado la victoria. Y ella sale, dice, con pandero y empieza a danzar al Señor por la victoria. Y cuando él la mira, todo su gozo se volvió en tristeza. Toda su alegría se volvió en luto. Toda su emoción se volvió en contra de él y dice, oh, ¿por qué has hecho esto, hija? La hija no tuvo la culpa la tuvo él. Y esta era su única hija, no tenía hijos ni fuera de ella. Ella era soltera, ni siquiera se había casado. No había descendencia para él en ese momento. Se precipita. Un hombre que es imprudente se precipita, pero un hombre que es prudente, hermano, hace las cosas como el Señor le manda. Quiero leerte Proverbios capítulo 22, verso 3. Dice la palabra: el prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. Mire, el prudente mira que hay una situación difícil y se aparta. ¿Sabe qué hace el imprudente? Va a abrir la boca a ver qué es lo que está pasando. Se queda ahí y sufre las consecuencias del daño. Tenemos que aprender a ser prudentes. Tenemos que actuar con valentía, pero tenemos que actuar con prudencia. Alejarnos de los lugares que tal vez están contaminados. Mire, un hombre prudente, quiero decirte algo, un hombre prudente en este tiempo utiliza su mascarilla, se lava las manos, guarda la distancia social. Quiero decirte y quiero hacerte conciencia de esto. Si tú vas a salir ya a la calle, si vas a trabajar, si te corresponde ya trabajar, si ya estás habilitado para poderlo hacer, toma tus precauciones, pero sobre todo, tómalas cuando vas a comer. Te voy a explicar por qué. Porque somos prudentes a la hora del trabajo, a veces somos prudentes a la hora del transporte, tratamos de trabajar todo con prudencia, pero a la hora de comer nos sentamos todos a la mesa, uno frente al otro, a menos de 25 centímetros o 50 centímetros de distancia, y todo lo que nos cuidamos en el área de trabajo lo echamos a perder en el comedor. Tenemos que mantener esa distancia. Tienes que mantener esa distancia. No te quites la mascarilla. Lávate las manos. Usa alcohol en gel. Guarda la distancia social. Que no te dé pena. Si no tienes que saludar a alguien, no lo hagas. O sea, no hay necesidad que le dé la mano. Ten respeto por las personas. Salúdalas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Que le vaya bien, etcétera. No tiene necesidad de darle un abrazo o de darle las manos. Él sentirá en tus palabras el amor y el cariño y el respeto que puedes tener para esa persona. Así que tenemos que actuar con prudencia. Es tiempo de salir a las calles. Es tiempo de que tomemos nuevamente el lugar que nos corresponde dentro de la sociedad y el lugar que nos corresponde como hijos de Dios en la sociedad. Pero número 3, hay que actuar con valentía. Hay que actuar con prudencia, pero también hay que hacerlo con diligencia. Y mira, esto de la diligencia, quiero hablártelo y quiero ser muy sensible para poderte hablar esto, porque no quiero ser ofensivo. Entendemos que podemos llegar a entrar en un momento de comodidad estando en la casa. Ya después de 40 días ya se ha hecho un hábito el estar en la casa, ya se ha hecho un hábito el levantarse un poco más tarde de lo normal, ya se ha hecho un hábito a veces el no poder dormir bien en las noches, porque esas son las consecuencias que trajo esta cuarentena. Personas que no duermen en la noche, personas que no se quieren levantar muy temprano, que cuesta, el cuerpo se va acomodando porque se van volviendo hábitos.
Pero nosotros tenemos que ser personas diligentes y no negligentes. Una persona negligente es perezosa y descuidada. Mira, y quiero hablarte de eso, porque puede ser que todavía nos toque quedarnos un poco más de tiempo en casa a algunos. Pero eso no significa que nosotros seamos perezosos y descuidados. Levántate temprano, lávate los dientes, báñate, toma tu desayuno bien sentado en la mesa. No te acostumbres a tomarlo en la cama. No te acostumbres a tomarlo fuera del área del comedor o el área que tienes designada para comer. Si vas a leer la Biblia, levántate de tu cama. Si vas a escuchar el servicio, levántate de tu cama. Si vas a orar, sal del lecho de tu cama. ¿Por qué? Porque eso nos está convirtiendo o está haciendo algunas personas que se excedan en la pereza. Que se excedan en la pereza y se vuelven negligentes, se vuelven descuidadas. Quiero leerte un pasaje en Eclesiastés capítulo 10, verso 18. Dice, por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras en la casa. A veces no hacemos nada, pasa todo el día y no queremos hacer nada. Qué pereza. Estamos algunos de vacaciones, ¿verdad? Pero tenemos que ser diligentes. Una persona negligente no se activa para nada. Proverbios capítulo 22, verso 13 dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Y algunos podrían pensar, no hombre, ¿cómo voy a salir a trabajar? No voy a salir a buscar trabajo, no voy a salir a hacer nada. Porque está el COVID en la calle y me puede matar. Toma tus precauciones, sé prudente, sé valiente, pero también sé diligente. Una persona que es negligente, es perezosa, es haragana, busca pretextos, nunca tiene las cosas listas ni a tiempo. Tiene temor de hacer las cosas. Una persona negligente tiene temor de hacer las cosas. Mateo capítulo 25, verso 26 dice, respondió su señor y le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Mire, esta parábola de Mateo la hemos utilizado muchas veces para hablar de las finanzas. Y este hombre que le dio el Señor un talento, dice que lo fue a esconder porque tuvo miedo. Una persona negligente tiene temores y no hace nada. Y eso es lo que le dice el Señor cuando le regresa a pedir cuentas. Le dice, siervo malo y negligente. Lo acusa de la negligencia, de la pereza, del miedo, de la falta de acción que tuvo que tomar. Ni siquiera se dio la tarea a pensar que metiendo el dinero al banco podía ganar ciertos intereses, sino simplemente lo fue a esconder porque tuvo miedo, porque tenía un concepto equivocado de Dios, un concepto errado del Señor. Y él tenía temor, tenía miedo de enfrentar las cosas que tenía que enfrentar. Pero una persona que es diligente es cuidadosa en su trabajo. Una persona que es diligente hace las cosas con esmero, hace las cosas con excelencia. O sea que las hace a tiempo y las hace bien hechas. Piensa siempre que las cosas le pueden salir. Mire, una persona negligente dice, no puedo, no sé cómo se hace, no lo voy a poder aprender. Pero una persona diligente dice, no lo sé, pero lo puedo aprender. No lo sé, pero lo busco. Busca tutoriales, busca cómo lo hace. Busca la manera de poder salir adelante. Una persona diligente tiene su confianza puesta en el Señor. Una persona diligente tiene su confianza puesta en el Señor. Así que una persona diligente, como tiene su confianza en Dios, es una persona creativa. Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Siempre es creativa, siempre está buscando qué hacer. Mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Pero también una persona que es creativa, una persona que es diligente, también es prosperada. Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La mano del que es diligente, mire, al que es diligente, al que está haciendo las cosas bien hechas, al que se esfuerza, al que se esmera, al que da siempre una milla más, al que hace más de lo que le piden, siempre le están recompensando. Siempre va a ser una tierra deseable.
La gente va a hablar bien de ellos. La gente no les va a pesar poderles dar un bono o poder hacer algo por ellos. Mire, una persona que es diligente está pensando qué hacer ahorita. Si se quedó sin trabajo, está pensando cómo hacer mascarillas. Está pensando cómo traer guantes, cómo hacer alcohol en gel. Está pensando una dinámica para poder hacer otras cosas. Pero uno negligente, ¿sabe qué hace? Se encierra en su tristeza y su dolor. Es imprudente, es negligente, es temeroso, no tiene valor, gallardía y se encierra solamente en su temor y a lamerse las heridas porque siente que no va a salir de esta. Si el Señor es con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Nadie. El Señor nos ha dado el poder, la capacidad, la fuerza para poder hacer riqueza. De Él viene la sabiduría, de Él viene la provisión. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte, Señor, que si hay hermanos en la fe que están pasando una dificultad económica, Señor, que hoy despierte su mente creativa, que hoy despierte, Señor, su mente diligente y que empiecen a pensar, Señor, en negocios, que empiecen a pensar, Señor, cómo activarse de manera económica, que vengan las ideas creativas, pero también te pido, Señor, que venga en el nombre de Jesús la provisión sobrenatural a ellos para que puedan invertir. Haz la obra, Señor, en sus vidas en el nombre de Jesús. Hermano, Dios no te trajo acá para que estés mal. Dios te trajo para que puedas servir al Señor, dar testimonio de Dios y para que puedas, hermano, glorificar a Dios a través de tu vida. Pero si te sientes en derrota, si te sientes fracasado, si te sientes frustrado, no lo vas a poder hacer. Así que hoy despertamos esa mente creativa y hablamos a esa provisión sobrenatural para que venga sobre tu vida y puedas honrar a Dios con tus bienes. Una persona que es diligente tiene una satisfacción personal en su trabajo, en lo que hace, en todo lo que hace. Él encuentra una satisfacción personal. Su motivación, hermano, va a ser ver las cosas que él está haciendo, que está realizando. Dice la palabra en Proverbios capítulo 13, versículo 4, dice, el alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. Mire, el alma, no está hablando del cuerpo, está hablando del ser interno, está hablando de los sentimientos, de las emociones, del intelecto, está hablando de la voluntad, está diciendo lo que hay dentro de ti, se va a sentir satisfecho porque estás haciendo las cosas con diligencia. Estás esmerándote, lo estás haciendo bien hecho, lo estás haciendo con toda tu fuerza. No te estás haciendo las cosas porque te están arreando, ¿verdad? Sino que lo estás haciendo porque sabes que la recompensa viene de Dios, porque has entendido la palabra que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibiréis la recompensa. El hombre posiblemente no te recompensará ni te reconocerá, pero Dios te lo va a reconocer. Y por eso le decía a aquellos hombres que habían actuado bien con aquellos talentos que les había dado, le dijo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te voy a poner, ahí te voy a colocar. ¿Por qué? Porque la recompensa no iba a venir de otra persona, sino del Señor. De Él obtendremos la recompensa. Y una persona que es diligente no está poniendo sus ojos o su mirada en el hombre, sino está poniendo su mirada en Dios. Está poniendo su mirada en el Señor. Así que te motivo a que seas diligente. Hemos hablado de que tenemos que actuar con valentía. Hemos hablado que tenemos que hablar con prudencia. Hemos hablado que tenemos que ser diligentes en las cosas que hacemos. Ahorita tenemos que hacer lo mejor. Lo mejor, el mejor trabajo que podamos dar tiene que ser ahora para poder sacar de este bache económico, como le llamó el presidente, a nuestra nación, a Guatemala, a la familia y poder, hermano, tomar la posición que nos corresponde. Pero también tenemos que hacerlo con sabiduría. Ok, hemos hablado de valentía, hemos hablado de hacerlo con prudencia. Hemos hablado de hacerlo con diligencia, pero ahora te hablo que tenemos que hacerlo
con sabiduría y no con ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? La ignorancia es la falta de conocimiento. Una persona que no tiene conocimiento es una persona que pierde la dirección, que pierde el rumbo, que no sabe hacia dónde va, que no sabe hacia dónde dirigir su vida, mucho menos no sabe a dónde dirigir a su familia. Escucha lo que dice Oseas capítulo 4 verso 6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Oye esto, por favor, por favor. No sé si en alguna oportunidad rechazaste el conocimiento. Dijiste, no, ¿para qué voy a estudiar? Un gran error. Porque la palabra dice que el pueblo de Dios se destruyó porque le faltó el conocimiento. Pero le faltó el conocimiento porque simplemente lo rechazó. No lo quiso. Y yo quiero motivarte a que si en algún momento has rechazado el conocimiento, reencauces tu vida y reencauces tus pensamientos y que reencauces tus valores dentro de tu vida para que puedas volver a caminar en la senda del conocimiento. Mira, si tienes la oportunidad de seguir estudiando, hazlo. Nunca es tarde para hacerlo. Hazlo, métete, esfuérzate. Porque no solamente te va a servir a tu vida el conocimiento, sino que también vas a ser ejemplo para tu familia. Vas a ser ejemplo para las personas que están alrededor tuyo y vas a ser ejemplo para los hermanos en la fe. Para que cuando te vean a ti puedan decir, se puede hacer con un poco de esfuerzo, con un poco de dedicación, con un poco de diligencia, lo podemos hacer. Así que la falta de sabiduría es la falta del conocimiento, es la ignorancia. Y el pueblo de Dios sufrió porque perdió ese conocimiento, lo rechazó, decidió no aprender de él. Y todo aquel que esté falto de sabiduría lo puede pedir al Señor. Eso es interesante porque ¿sabes dónde inicia la sabiduría? La sabiduría inicia en el conocimiento de Dios, en conocer a Dios. Su misma palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Por qué una persona que conoce a Dios se convierte en una persona sabia? ¿Sabes por qué? Porque le está dando un mejor destino a su vida. Le está dando un mejor rumbo a su vida. La conclusión de su vida va a ser una conclusión de éxito, porque cuando parta de este mundo se encontrará con el Señor. Entonces se convierte en una persona sabia. Empieza a tener sabiduría. Así que nosotros podemos pedir sabiduría. No importa la posición que nosotros tengamos, no importa lo que nosotros hagamos, nosotros necesitamos adquirir esa sabiduría. Dice Santiago capítulo 1 versículo 5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente. Mira, da mucho el Señor. Y sin reproche, no reclama. Él no te está reclamando y Él la va a dar. Él la da en abundancia y sin reproche. Él así la entrega. Mucha sabiduría y no te va a reclamar porque le estés pidiendo la sabiduría. Y yo quiero leerte una historia bíblica que está en Primero Libro de Reyes, capítulo 3. Y esta es la historia del rey Salomón. Solo te voy a leer 2 versículos. Tú puedes leer el resto del capítulo en tu casa, después de que termine este servicio, puedes tomarte el tiempo para leerlo y poder entender lo que sucedió en ese momento. Te voy a leer primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 7. Dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven. Y escucha esto, y no sé cómo entrar ni sé cómo salir.
No tenía la sabiduría, el conocimiento de cómo hacerlo. Y dice la palabra que él le pide al Señor la sabiduría. Pero escucha lo que dice en el versículo 12. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, conforme a las palabras del rey Salomón. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Qué impresionante. Él le pide sabiduría al Señor y ¿sabe qué le dice el Señor? Te la voy a dar como tú me la has pedido. Y mire, yo no sé cuánto le pidió o cuál fue la aflicción del corazón de Salomón. Salomón no estaba preocupado por riquezas, por posición. Salomón no estaba preocupado por nada de eso. Salomón estaba preocupado porque no sabía gobernar. No sabía cómo entrar ni salir al pueblo, entrar a la guerra, salir de ella, salir del pueblo, entrar al pueblo. No sabía cómo hacerlo. Y Dios le dice, por cuanto no me has pedido el corazón de tus enemigos, o sea, derrotar a tus enemigos, ni tampoco engrandecer tu reino, riquezas, gloria, aparte de la sabiduría, dice que le da las riquezas y le da la gloria y le entrega los reinos. ¿Sabes que Salomón no peleó ni una sola batalla? Y los reinos fueron a ponerse bajo la tutela del rey Salomón, diciéndole, gobiérnanos tú. Y el reinado de Salomón, el territorio que reinaba Salomón, fue mucho más grande que el que reinaba el rey David. Y el rey David fue un hombre de guerra, conquistador, que peleó. Sin embargo, Salomón, sin ni una sola batalla, gobernó más. ¿Por qué? Porque él entendió que lo que necesitaba era pedirle la sabiduría a Dios. ¿Acaso no nos ha dicho el Señor a nosotros que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra cosas espirituales? Y que las armas de nuestra milicia tampoco son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso es lo que el Señor nos ha dicho. Vivimos en un mundo espiritual. Él nos ha dicho, bueno, vivimos en un mundo natural, pero con influencia espiritual. Él nos ha dicho, todo lo que ates en el cielo será, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra impactará el cielo y será desatado allá también. Tenemos esa capacidad, ese poder dado por Dios para influir en lo sobrenatural. Él nos ha dado ese poder. Esa llave, Él nos ha entregado ese poder a nosotros. Es increíble. Y Él está esperando que nosotros le pidamos sabiduría, que actuemos con valentía, que actuemos nosotros, hermano, con prudencia, que actuemos con diligencia, pero también que actuemos con sabiduría, para saber cuándo entrar y saber cuándo salir. Para saber en qué momento hablar y en qué momento callar. Para que no nos pase la de Jefté haciendo promesas a Dios que a veces ni siquiera podemos cumplir, ni nos atrevemos a cumplirlas. Las dijimos en un momento de aflicción, en un momento de desesperanza, de desesperación. Llegamos delante del Señor y le dijimos, Señor, si tú me sacas de esta, yo te prometo que te sirvo, te prometo que te busco, te prometo que no me alejo, te prometo que voy a hacer esto, aquello, a dar aquí, voy a dar allá. Y cuando el Señor nos saca y vemos el compromiso al que nos hemos metido, a veces no queremos responder a Dios, porque lo hemos hecho, nos hemos metido ese compromiso sin sabiduría, con palabras únicamente del corazón angustiado y afligido. Pero Dios nos manda a que actuemos con sabiduría, que si no la tenemos, que la pidamos, que la puede dar de manera abundante. Y la sabiduría la adquirimos cuando nos acercamos a Dios, cuando buscamos a Dios. Y quiero leerte este pasaje en Daniel capítulo 1, verso 20. Dice la palabra, y en todo asunto de sabiduría y conocimiento, que el rey le consultó, los encontró 10 veces superiores a los magos y encantadores que había en todo su reino. Mira, Daniel y sus amigos decidieron someterse a Dios. Decir, no, nosotros no nos vamos a contaminar con esa comida. Y nosotros decimos, bueno, pasaron 10 días, les hicieron una prueba de 10 días
Y ellos pasaron esa prueba de 10 días. Dice que los encontraron más robustos, con la carita más rosada, más limpia. Y entonces siguieron dándoles esa comida. Y dice la escritura que pasados 3 años, tú puedes leerlo ahí en Daniel capítulo 1, pasados 3 años. O sea, ellos hicieron una prueba de 10 días, pero ellos siguieron comiendo de la misma manera durante 3 años. Y porque ellos honraron a Dios, ¿sabes qué hizo Dios? Les dio sabiduría. Porque cuando los mandaron a llamar a Daniel, a Misael, no me acuerdo los otros nombres, me acuerdo más los nombres en babilonio. Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Misael, Ananías y creo que es Azaría. Bueno, ahí lo vamos a buscar en Daniel capítulo 1. Pero cuando los mandan a llamar, dice que los encontraron 10 veces más sabios que cualquier persona que existía en ese lugar. 10 veces más sabio. Hermano, sometiéndote a Dios, Dios te puede hacer 10 veces más sabio que cualquier otra persona. Pero tienes que ponerlo delante del Señor, buscar al Señor. Hermanos, es tiempo de enfrentarnos a la calle, enfrentar nuevamente este mundo. Por ahí me mandaron un mensaje de WhatsApp hace como 1 hora, donde decía el doctor Yamatei en estos días está reconsiderando los planes y los protocolos para poder reabrir las iglesias y los centros comerciales y no sé qué otras cosas. Estamos hablando que posiblemente el otro fin de semana. Va a ser bueno, va a ser muy bueno, va a ser muy bueno vernos, pero todo esto lo tenemos que poner delante del Señor y actuar con sabiduría, actuar con diligencia, actuar con prudencia, actuar con valentía, porque ahora nos vamos a enfrentar nuevamente a la calle donde hay un virus que todavía no se ha acabado, que todavía estamos batallando contra ese virus y le estamos ordenando en el nombre de Jesús que se seque como se secó la higuera. Pero eso no nos da a nosotros el temor para poder salir y poder seguir adelante. Tenemos que salir con valentía, tenemos que salir con prudencia, tenemos que salir con diligencia y tenemos que salir con sabiduría para enfrentar esta nueva etapa que nos espera. Quiero orar por ti, quiero orar por aquellas personas que no conocen a Jesús, porque para que seamos valientes, para que seamos prudentes, para que seamos nosotros diligentes y para que seamos sabios, necesitamos a Jesús. Él es el balance de nuestro corazón, Él es el proveedor de todas nuestras cosas, Él es nuestro Dios y nuestro hermano mayor. Es impresionante eso, que nos modela, que vivió una vida perfecta y recta aquí en la tierra. Y Él nos invita a que nosotros lo imitemos a Él y lleguemos a esa estatura. Así que quiero orar por ti, para que entregues tu corazón a Jesús. Ya no hay tiempo, no lo pienses más. No estés esperando que reabran las iglesias. Hoy es tu día, hoy es tu tiempo, hoy es tu momento para que te encuentres con el Señor. Déjame orar por ti. Recibe a Jesús, abre tu corazón, no resistas. Dios está contigo. Si tienes alguna persona a la par que no conoce a Jesús, invítala a recibir a Cristo. A un amigo, a un familiar tuyo, a uno de tus hijos, puede ser tus hijos pequeños, invítalos a recibir a Jesús. Es importante que entreguen su corazón a Jesús. Déjame orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy reconocemos, dile al Señor, yo reconozco que soy pecador, pero reconozco que moriste en la cruz por causa de mis pecados. Hoy te pido perdón y te pido que me limpies de todo pecado. Por favor, abro mi corazón para que entres a vivir en mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido que me des el regalo de la vida eterna, que inscribas mi nombre en el libro de la vida, en tu propio nombre, Jesús. Amén. Y ahora quiero orar por ti, hermano, para que Dios te dé esa valentía, para que el Señor te dé esa prudencia, para que el Señor te dé la sabiduría y el Señor te dé la diligencia. Permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús, oro convenido con mis hermanos, porque todos necesitamos ser valientes
para salir y enfrentar este mundo diferente. Necesitamos, Señor, prudencia para seguir, Señor, los protocolos de seguridad que han sido establecidos y hacerlos bien hechos. Pero también danos diligencia para hacer las cosas que nos corresponden hacer bien hechas, y que estos tiempos, Señor, que han pasado, que hemos estado en casa, Señor, no nos gane la pereza o la negligencia, sino que la diligencia pueda estar delante, hacer las cosas bien hechas para ti. Pero danos la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de ti, la sabiduría que tú derramas a través de tu Espíritu Santo sobre nosotros, para saber entrar y para saber salir, para saber tomar las decisiones correctas, para saber, Señor, Padre, cuándo hablar y cuándo callar, para saber cómo accionar en medio de cada situación. Por favor, ayúdanos a recibir esa sabiduría. Gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas nuestra oración y tú nos respondes. Y como sabemos que tú nos respondes, tú nos darás aquello que conforme a tu voluntad, Señor, hemos pedido. Hoy nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendigo tu vida, hermano. Te esperamos el día domingo a las 11 de la mañana a través siempre acá de Facebook Live. Dios te bendiga y que tengas una muy buena noche.